entre sombras y cómo sentirme sola en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre es Él. Si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Si Él cuida las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Si Él cuida las aves, cuidará también, cuidará también, Él cuidará también de mí. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor siempre cuida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Alexa, por esa hermosa alabanza que nos inspira para poder entrar de lleno en lo que es la palabra de nuestro Dios en esta hora. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Un privilegio siempre, ¿verdad?, poder presentar lo que el Señor quiere que escuchemos. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que para mí es muy importante, un tema que considero muy especial para mi vida y quiero compartirlo con ustedes, titulado Cuando Dios hace un cambio. Y está basado en lo que fue nuestra lectura bíblica que leyó Alexandra, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Quiero que puedan abrir sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, aunque va a estar proyectado en pantalla. Yo quiero que ustedes puedan usar su Biblia porque para eso la traen al templo, no es simplemente para dejarla allí al ladito del asiento, cogiendo el frío del aire, sino para que podamos sumergirnos de lleno en la palabra de nuestro Dios y juntos compartir las grandes bendiciones que hay allí. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, ¿lo tienen? Sí. Leemos, dice allí la palabra de Dios, no os ha sobrevenido ¿qué cosa? Ninguna tentación que no sea como, que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de qué, de lo que puedan resistir. Quisiera que una vez más tengamos una corta oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora. Acompáñenme.
Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias infinitas te damos porque tu presencia está aquí con nosotros. Señor, hemos disfrutado la doxología y las partes del servicio, pero queremos en esta hora que tu Espíritu Santo hable de manera especial a nuestro corazón. Señor, perdona nuestros pecados. Si en algo te hemos ofendido en este día, límpianos y permítenos, Señor, que podamos ser dignos de abrir tu palabra, estudiarla y poder aprender más de ti. Me escondo detrás de tu presencia en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, cuenta la historia que en cierta ocasión, en un reino muy lejano, hubo un rey que colocó una gran roca en medio de un camino que era el camino principal de ese bosque, para poder así entrar hacia lo que era el reino, pero en ese momento eso estaba obstaculizando el paso, esa gran roca, porque estaba en un lugar que no debía estar. Así que luego de esto, él se escondió para ver quién podía retirar esa roca que él había puesto intencionalmente en el camino. Y comenzaron a llegar los comerciantes más adinerados del reino, y algunos pasaron y quizás no les importaba mucho, pero otros simplemente rodeaban la roca, se molestaban un poquito, pero no se dignaban en detenerse un momentito, recogerla y seguir su camino. Así que muchos de ellos se quedaron un rato delante de la roca también, y lo único que hacían era quejarse. No terminaban el camino, no llegaban hasta el otro lado porque simplemente había una roca en el medio. Y comenzaron a culpar al rey, comenzaron a pelear, comenzaron a discutir y comenzaron a decir, bueno, pues vamos a coger otros caminos que estén despejados. Pero ninguno hizo absolutamente nada para retirar aquella roca que era el obstáculo del camino. Entonces, cuenta la historia que llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. Así que este tenía las manos llenas, estaba más ocupado que todos los demás, pero este sí hizo una pausa, dejó todas aquellas bolsas con verduras en el suelo y adivinen lo que hizo. Estudió la roca, estudió todo aquel lugar y comenzó a removerla con una palanca. Después de empujar, después de estar fatigado por el trabajo que había pasado, finalmente logró apartar la roca y continuar su camino con aquella calle, aquel caminito limpio. Pero cuando recogía su carga después de hacer esto, encontró una bolsa justo en el lugar donde había estado la roca. Y la bolsa contenía una buena cantidad de monedas de oro y una nota del rey indicando: esta bolsa con estas monedas de oro es para aquella persona que se dignara y se tomara el tiempo de despejar el camino. Y aquel campesino aprendió lo que los otros no lograron aprender. Cada obstáculo superado es una oportunidad para mejorar nuestra propia condición. Y es que muchas veces nosotros tenemos situaciones en la vida, tenemos problemas en la vida que nos hacen perder el gozo, nos hacen perder la fe, nos debilitan. Pero el Señor quiere que tú y yo aprendamos a que a pesar de esos supuestos obstáculos, Él está dispuesto a, si tú y yo hacemos nuestro mayor esfuerzo, cambiar eso en grandes bendiciones para nuestra vida. Y hoy yo quisiera que podamos comprender que si a través de la historia y a través de su ministerio Jesús logró vencer todo lo que se le presentó en esta tierra, tú y yo también hoy podemos hacerlo. Y sabes, un profesor y economista americano, estudiando todo esto de las situaciones de la vida también, llamado Leon C. Megginson, dijo en cierta ocasión: no es el más fuerte o el más inteligente el que sobrevivirá, sino el que mejor puede manejar el cambio. Esa cita quiero que la puedan ver aquí. No es el más fuerte o el más inteligente el que sobrevivirá, sino el que mejor puede manejar el cambio. Esta cita
me llama mucho la atención porque nos está presentando una realidad que como seres humanos nosotros estamos expuestos a enfrentar a cada instante de nuestra vida. Porque tú y yo sabemos que este mundo, el cual nos ha tocado vivir, está lleno de cambios drásticos. Todos los días pasa algo diferente. Lo planifiquemos o no lo planifiquemos. Situaciones que prueban nuestra paciencia, que muchas veces nos desesperan. Situaciones que también nos hacen pulir nuestro carácter, sea por lo que sea, pero también cosas que prueban nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Ahora bien, en medio de todas estas situaciones, encontramos dos cosas. Pueden ser tan sencillas que las dejemos pasar por alto y no les prestemos atención, o pueden ser tan complicadas que por alguna razón nos veamos obligados a tomar dos opciones. Número uno, enfrentarlas con valentía, o número dos, dejar que ellas nos destruyan y nos quiten el gozo. La decisión está en nuestras manos, tal como la de aquellos campesinos. O remueven la piedra enfrentándola con valentía, o dejan que eso les quite el gozo y siguen el camino quejándose y peleando por todo lo que pasa. Y es por esa razón que como seres humanos y como cristianos, yo he aprendido que debemos ser fuertes en la prueba y sobrevivientes en el cambio. ¿Fuertes en qué cosa? En la prueba, sobrevivientes en el cambio. Y mientras aprendamos a ser fuertes, vamos a encontrarnos con piedras en el camino que lamentablemente nos van a hacer tropezar. Pero debemos aprender a verlas como una oportunidad y no tanto como un obstáculo. Y cuando abrimos las Sagradas Escrituras, encontramos varios pasajes bíblicos que nos presentan detalles sobre lo que son las pruebas y también sobre cómo debemos enfrentarlas. Y un ejemplo de esto está aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, donde el apóstol Pablo está amonestando a la iglesia de Corinto sobre lo que es el pecado de la idolatría, y también a que ellos pudieran entender que las cosas que habían sucedido en el pasado, fueran como fueran, no importa lo fuerte que hubieran sido, eso tenía que servirles a ellos como un ejemplo de superación, tenía que servirles como un ejemplo para que no codiciaran cosas malas. Y es entonces donde se presenta este texto, porque Corinto, no solamente Pablo quería amonestarlo sobre las tentaciones, sobre las pruebas, sino que también era un contexto porque allí existía un grupo que por sus conocimientos habían logrado una comprensión más amplia del Evangelio, habían tenido múltiples experiencias en su vida. Sin embargo, todo este proceso que les acabo de mencionar había provocado un exceso de confianza que los hacía cometer errores en su caminar. Y ellos tenían claro todas las cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios, pero aún así había un grupo de conciencia débil, los cuales al observar las personas a su alrededor tropezaban en su fe. Y esto se me parece mucho al tiempo actual, porque hay situaciones en nuestro camino y hay cosas que se nos hacen difíciles de enfrentar. Pero ¿saben una cosa? También hay momentos, al igual que pasaba con ellos, que nos enfocamos tanto en lo que pasa a nuestro alrededor, nos enfocamos tanto en lo que pasa fuera de nosotros, que lo que pasa en nosotros, que tristemente nuestra fe se debilita y comenzamos a tropezar porque hemos estado más pendientes a lo externo que a lo que pasa en nosotros mismos. Y saben, algunos de ellos se confiaban tanto en su conocimiento que se atrevían hasta entrar en los templos paganos. Y es por eso que Pablo, llegando aquí, les advierte que todo eso les podía costar la fe. Pero también les está exhortando una motivación que, a pesar de que fuera fuerte el salir de toda esa situación, no era imposible, porque Dios seguía estando allí para darles una nueva oportunidad. Y eso es lo que hoy también cada uno de nosotros debemos entender. En ocasiones vamos a llegar a momentos críticos donde pareciera que no hay una luz al final del túnel. Pero Dios siempre va a abrir una puerta
para darnos la salida. Siempre antes de que lleguemos a la parte final, aunque sea segundos antes, el Señor te va a ayudar para que tú no te des por vencido. Y es allí donde llegamos al versículo 13. Y en este versículo hay una palabra clave que es la que quiero enfatizar en esta mañana. Y dice allí, leemos nuevamente, no les ha sobrevenido, ¿qué cosa? Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan resistir. Ahora bien, es interesante que dependiendo la versión o la traducción que utilicemos, esta palabra tentación cambia, ya sea en su significado completo o simplemente en su sinónimo. Depende, ¿verdad?, las versiones que se utilicen. En algunas traducciones, esta palabra aparece como tentación, tal y como lo estamos leyendo. En otras, aparece como prueba. Pero en su transliteración original, como Pablo la está escribiendo, esta palabra es peirasmos. ¿Y qué quiere decir peirasmos? Quiere decir que es una prueba, un experimento o un examen. Pero también vemos que en ocasiones se traduce como una calamidad o una aflicción. Ahora bien, puede aplicarse también en varios sentidos. Y ahorita les voy a llevar por qué les traigo esto. Se puede llevar tanto en una tentación como una prueba, dependiendo en el contexto que Pablo la haya escrito. Por ejemplo, proviene de la raíz peirazo, que también es la definición que les acabo de poner aquí, este significado. Es un proceso de disciplina. ¿Qué es? ¿Una qué? Disciplina, que muchas veces implica adversidad. Así que es una prueba o un examen, por lo que entonces el versículo nos diría de la siguiente manera, escucha bien, porque no nos ha llegado ningún examen que no esté a nuestro alcance pasarlo. Porque si Jesús, encarnado como humano, pudo salir airoso, tú y yo hoy también podemos hacerlo. No hay excusa, familia, de que en nuestro examen fracasemos, porque hay una clave y es ser fiel a nuestro Dios. No importa el examen que llegue a tu vida, si tú eres fiel a Dios, el Señor te va a dar la ayuda para que puedas salir victorioso. Por ejemplo, cuando vamos a una clase, sea en la escuela o en la universidad, siempre se nos da el material, se da la presentación, se sube. A veces el material se acumula, no solamente bisemanalmente, a veces hasta un mes y medio, depende el tipo de clase que sea. Pero tienes el material. Está bien que en algunas ocasiones no es fácil el tipo de clase que estamos tomando, la persona que la está presentando, pero siempre se da el material y la clave para nosotros tratar de salir lo mejor posible está en que prepararse con anticipación, en estudiar. Te dan esos PowerPoints de 80, 90 slides, 100 y pico por cada uno. Me tocó muchas veces. Si tú te lo estudias bien, por lo menos te vas a acordar de algo. O cuando estés leyendo las preguntas, algo te va a llegar a la mente. Algo va a pasar por ahí. De la misma manera, si nosotros en nuestra vida, todos los días, cultivamos una relación con Cristo, si nosotros todos los días estudiamos lo que está escrito en la palabra de Dios, si nosotros todos los días vamos delante de la presencia del Señor y le pedimos que Él nos ayude a prepararnos, mira, tú estás haciendo tu esfuerzo, tú estás haciendo tu mejor parte y al final el Señor va a decir, mira, Él hizo su esfuerzo, la recompensa es que yo le voy a dar esa salida. La misma versión lo está diciendo. Si no, dice el versículo, quedará también juntamente con la prueba o juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida para que la puedan resistir. Ahora bien, hay otra pregunta que yo me hago.
Y es cuál es ese examen que a nosotros se nos ha tocado contestar como estudiantes espirituales. Y no estoy hablando de una clase de universidad, ahora es el examen de tu vida, el examen de tu relación con Cristo. ¿Cuál es? Pues mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice allí, examínense a ustedes mismos. ¿Hagan qué cosa? ¿Qué dice ahí? Examínense para ver si están como firmes en ¿dónde? En la fe. Pruébense a ustedes mismos, o acaso no conocen en cuanto a ustedes mismos que ya Jesucristo está en ustedes, a menos que ya estén como, a menos que ya estén reprobados. Hay dos exámenes según este versículo que debemos hacernos en la vida. Número 1, ¿estamos firmes en la fe? El tiempo que estamos viviendo es un tiempo duro, un tiempo difícil. Pero pregunta que te hago, simplemente para que reflexiones en tu mente y en tu corazón. Durante los últimos meses, ¿cómo ha estado tu fe? Recientemente, ¿cómo tú consideras que está tu fe en Dios? Si nuestra fe depende solamente de las circunstancias, vamos mal. Nuestra fe tiene que depender del Dios que va por encima de lo que pase, del Dios que va por encima de las circunstancias. Porque el tiempo cambia, el panorama cambia, pero el Dios al que tú y yo le servimos sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no importa cuán difícil se torne el panorama, nuestra relación con Cristo debe seguir siendo la misma o hasta mejor. No puede debilitarse. Yo sé que es difícil, tenemos muchas batallas que pelear, tenemos muchas luchas. Muchas veces pareciera imposible, nos desanimamos, perdemos la motivación, pero ¿saben una cosa? Hay alguien que siempre está allí, simplemente tú tienes que abrir tu oído para escucharlo. Se llama Cristo Jesús. Y el segundo examen dice allí, ¿está Jesucristo realmente en ti? No solamente es tú creer en Dios, es que Dios también esté en tu vida, en lo que tú digas, en lo que tú hagas, en cada paso que tú des, cualquier cosa, siempre tú debes aprender. Eso que yo voy a hacer, eso que yo voy a decir. Antes de tú abrir la boca para herir a alguien, tú debes preguntarte, eso que yo voy a hacer, antes de tú cometer algo que luego te arrepientas, tú debes reflexionar y decir, Jesús, ¿hubiera hecho eso? Jesús, ¿haría eso? Si Jesús estuviera frente a mí ahora mismo, ¿cómo Jesús se sentiría de eso que yo voy a decir, de eso que yo voy a hacer? ¿Sabes? Porque esta palabra, pruébense, viene del mismo término que ya les mencioné. Es pónganse a prueba, sométanse a disciplina. Y Pablo aquí está comenzando a desviar la atención de él y ahora exhorta a los corintios a que se examinen en forma crítica, y es por una razón, porque todo seguidor de Cristo, todo cristiano, todo hijo de Dios, toda aquella persona que quiere mejorar en su vida espiritual debe examinar cada día su propia vida. Porque si nos examináramos más a nosotros mismos, como les mencioné ahorita, criticaríamos menos a los demás. Los seres humanos, familia querida, por lo general se examinan o se miran a sí mismos muy favorablemente. No nos encontramos ningún error, no encontramos ninguna piedra de tropiezo en nuestra propia vida. Tampoco miramos nuestro carácter, no le damos importancia a las cosas que realmente nos están afectando a nosotros. Evitamos el examen propio, evitamos ponernos a prueba para no descubrir los defectos que tenemos, para no descubrir lo que quizá otras personas están viendo en nosotros y no nos lo dicen. Hay pocas personas, familia,
que pueden soportar verse como realmente son. Y todos, y yo me estoy incluyendo, siempre tenemos luchas, pero muchas veces nuestro orgullo no nos permite darnos cuenta de eso con lo cual estamos batallando. Pero aquí Pablo está exhortando a que se examinen a ellos mismos. Y saben, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 137, párrafo 1, hay una cita que me hizo reflexionar mucho, estudiando esta parte específicamente, y reflexioné sobre mi vida y sobre la condición de la iglesia. Y quiero compartirla con ustedes, está en pantalla. Dice: vi que algunos se están marchitando espiritualmente. Han vivido durante algún tiempo velando para mantener a sus hermanos en el camino recto, observando todo defecto para crearles dificultades. Y mientras hacían esto, su mente no se aferraba a Dios, ni al cielo, ni a la verdad, sino precisamente donde Satanás quiere que se aferre, en alguna otra persona. Los tales, dice allí, han descuidado sus almas. Rara la vez advierten sus propios defectos, porque han tenido bastante que hacer para observar los defectos ajenos. Y dice allí que ni siquiera analizan sus propias almas ni escudriñan su propio corazón. Y esta cita es un poquito más larga y termina diciendo que si nos mantenemos en esa condición, no podríamos ir al cielo porque criticaríamos hasta el Señor mismo. Ahora bien, este versículo de 2 de Corintios capítulo 13 termina diciendo: pruébense ustedes mismos. Y aquí está cambiando un poquito, porque en este caso ya no es peirasmos, sino que ahora es un doquimazo. ¿Qué quiere decir eso? Ya dejamos de hablar de esas palabras raras. En este caso, eso quiere decir la aprobación después de tú tener tu examen. Es lo que te distingue después de tú haber pasado por todo ese proceso. Ahora bien, quien nos da esa nota no eres tú. Quien te da esa nota es tu maestro, Cristo Jesús. Y yo quiero preguntarte, ¿qué aprobación tú deseas tener en tu vida? ¿Cómo tú quieres que el Señor te evalúe? ¿Cómo tú quieres que el Señor evalúe tus acciones? ¿Cómo tú quieres que el Señor evalúe todo lo que tú haces, todo lo que tú dices? ¿Qué resultados tú deseas obtener? ¿Qué resultados tú quieres que te distingan cuando tú termines tu examen? ¿Qué tú quieres que diga ese papel con esa calificación? Y te he compartido todo esto porque estas palabras son las mismas que se utilizan en Santiago capítulo 1, versículos 2 en adelante, cuando dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué cosa? Produce paciencia. Tengan por sumo gozo, manténganse contentos cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y aquí la palabra prueba es la misma que se utilizó al principio en 1 Corintios capítulo 10 para hablar de la tentación, para hablar de peirasmos. Este peirasmos, este examen, como hemos mencionado hasta ahora, es un examen que se nos pone en el camino, pero que no hay excusa para no sobrevivir a él. Y esa es la primera parte del versículo. Ten por sumo gozo cuando te halles en ese examen, cuando te halles en ese proceso de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque en la vida espiritual ese examen también puede llevarse a cabo para evaluar nuestra fidelidad humana,
para evaluar nuestra integridad, nuestra virtud y nuestra constancia hacia Dios. Pero en el versículo 3 esta palabra vuelve a cambiar nuevamente, porque aquí significa que es una prueba genuina, pero esa prueba también lleva a desarrollar esa integridad que te mencioné en tu vida. Lo que podemos decir es que entonces existen dos tipos de prueba en nuestra vida. Está la prueba que es utilizada por el diablo como una tentación para intentar hacerte tropezar. Pero está también la prueba que utiliza Dios para acercarte a Él. ¿Sabes? La prueba que produce el enemigo está en ti, pasarla o no. Todo depende de cómo esté tu relación con Cristo. Si tú oras todos los días, si tú te sumerges en su palabra, si tú vives como Él vivió. Está también la prueba que produce el Señor. Pero sabes, Dios la prepara con la única intención de que puedas salir victorioso. Por eso el versículo decía: pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado, no te dejará ser examinado, no te dejará ser probado más de lo que tú puedas resistir. De la misma manera, lo que muchas veces Satanás intenta utilizar para destruirte, Dios, aún así, es tan bueno, es tan misericordioso, te ama tanto, que lo transforma y lo puede utilizar para reconstruirte. Y es en ese momento que Dios hace un cambio. Y yo doy gloria a Dios por eso. Las cosas negativas, Él las transforma en positivas. Y Él no va a permitir que, si tú has sido fiel a Él, si tú buscas su presencia, que nada, ningún plan del enemigo llegue a tu vida. Nada de lo que el enemigo tenga contra ti va a tener éxito, porque de tu lado hay un poderoso gigante. Se llama Cristo Jesús. Y yo sé que el tiempo que estamos viviendo es más complicado cada día. Cuando pareciera que todo está mejorando, volvemos a caer, vuelve a empeorar y siguen apareciendo miles de cosas. Y yo no puedo hoy mentirte, tengo que decirte algo que ya tú lo sabes. Quizás pareciera que habrá momentos de paciencia, de paz, de tranquilidad, pero las cosas, según se vaya acercando el tiempo en que Jesús regrese, no van a mejorar. Pero si nuestra vida está del lado de Cristo Jesús, por encima de eso podremos decir que sí está mejorando, porque pronto veremos al Maestro cara a cara. Y aunque a veces yo me frustro también por las cosas que pasan, me refugio en esa bendita esperanza. ¿Cuántos de ustedes anhelan ver a Jesús? ¿Cuántos anhelamos llegar a esa mañana gloriosa, caer rendidos delante de su presencia y decirle al Señor: Señor, gracias, gracias, porque me diste la oportunidad de llegar a casa? Yo sé que no soportamos más este mundo, estamos cansados de esta tierra y de esta vida, pero sabes, siempre tienes que recordar, como te dije al principio, que no es el más fuerte o el más inteligente el que sobrevivirá, sino el que mejor puede manejar el cambio. Mi invitación hoy es a que podamos enfocar nuestras fuerzas en el propósito de Dios. Pero sobre todas las cosas, agarrémonos hoy con más fuerza que nunca al Espíritu Santo para que salgamos victoriosos. Si en esta tarde tú quieres
comenzar a caminar más de cerca de Cristo Jesús. Si hoy tú quieres que el Señor pueda ayudarte a entender que hay algo mejor para tu vida, quiero que puedas estar de rodillas y que juntos podamos sumergirnos en esta oración y podamos hablar con nuestro Dios. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, nuestra mente, nuestra vida está agotada. Señor, constantemente perdemos el ánimo, perdemos las fuerzas y sentimos, Señor, que no podemos más. Y muchas veces, Señor, nos sentimos que estamos resbalando y que vamos a caer por el precipicio. Porque el enemigo, Señor, nos da duro. El enemigo busca 1000 maneras de destruir nuestra relación contigo, de debilitar nuestra fe y de hacernos perder la batalla. Pero, Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos ayudes, nos des las fuerzas para que cada día podamos sumergirnos en una relación más profunda contigo. Que nuestra fe, Señor, siga creciendo a cada instante. Que cada día, Señor, a pesar del tiempo difícil que nos toque vivir, podamos estar agarrados de tu mano, pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe para que salgamos victoriosos y entendamos, Señor, que aún esas tentaciones tú las transformas en cosas positivas, porque tú lo haces para que nuestra relación contigo sea más fuerte. Bendice esta iglesia de manera especial, Señor. La iglesia de Bellavista es tu iglesia. Este es tu pueblo, Señor. Aquí está tu grey. Permite que nuestros corazones cada día puedan estar limpios, puedan estar puros. Quita, Señor, cualquier plan que tenga el enemigo que sea tóxico. Y permítenos, Señor, que podamos estar enfocados todos en la misma batalla. Pecadores luchando para llegar al cielo. En el nombre de Jesús. Amén.